Muy buenas tardes. Esta clase es fundamental porque nos transporta allá donde no hemos estado nunca, ni en el gobierno municipal de La Paz, ni en el gobierno municipal de Santa Cruz, ni en el gobierno municipal de Cochabamba, dedicados a hacer plazas, a plantar árboles, a hacer puentes si son mellizos, trillizos, cuatrizos, mejor. Pero en realidad, esta lectura que les doy, este nuevo enfoque de ciudades, es precisamente, como dice el término, un nuevo enfoque de ciudades, que es imprescindible que lo vayan teniendo en cuenta. Ustedes, alguno de ustedes, alguno más que otro, será alcalde, va a ser alcalde, o serán concejales, o serán funcionarios públicos de la alcaldía. Y sí vale la pena que tengan criterios operativos precisamente para funcionar de una manera diferenciada, no plantando solamente un pino, un eucalipto, sino viendo a dónde puede ir la ciudad y cómo hacerlo. Este es precisamente el tipo de enunciados que me interesa estudiar. Y como punto de partida, además, vamos a tener otras lecturas, muchísimas, sobre ciudades, pero este es el punto de partida. Este punto de partida que se llama el reto de las ciudades. Los distritos de innovación, escuchen ustedes, los distritos de innovación y las cadenas de valor en la era de la economía global y la automatización. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes la ciudad así en desnudo. Uno dice, aquí puede haber un árbol y aquí puede haber un edificio o una cadena de casas. ¿Qué tal? Sí, hagámoslo. Construyamos, autoricemos esos permisos. Normal. En algún momento hemos tenido un alcalde que nos diga, este puede ser un distrito de innovación. ¿Cuáles son en general las economías centrales hoy en día en el mundo? Las economías de lo que se llaman cadenas de valor. Las economías que tienen que ver con robotización, tienen que ver con la automatización de la economía, tienen que ver con, en general, todo este tipo de elementos centrales que hacen precisamente a lo que se llama la ciencia de las ciudades, que además viene acompañado de la teoría de la complejidad económica. Señores, estamos hablando de economías, como se llama, y veremos en otro momento, por ejemplo, naranjas. No es solamente la extracción de recursos naturales. Si uno ve los datos generales, se puede fijar que en el año 50, el 3% de los recursos exportados, o más bien recursos económicos de un país, eran recursos concernientes a los servicios, y el resto, un 70% como promedio, eran recursos naturales para exportar, minerales, madera, insisto, recursos naturales, gas, por supuesto, petróleo. Todo esto se invierte. Hoy en día es esta economía, la economía de los servicios, la que detenta el 70% y un 3% la economía de los servicios. La economía del petróleo y del gas es la minoritaria. Nosotros, como economía extractiva, estamos anclados en los años 50 y 60. Esta lectura es precisamente para comprender que hay otros tipos de economía. Y esto es lo que vale la pena entender. Y esto es lo que realmente importa en este texto. Más allá de los datos puntuales y específicos que podemos leer, es importante entender cómo son las economías de escala, qué tipos de distritos de innovación puede haber, cuál puede ser además el promedio de indicadores de riqueza per cápita en el país y por supuesto en la ciudad de la que estamos hablando, La Paz, cuál puede ser el aumento de patentes per cápita. Sabemos el número de patentes. Teníamos los datos del señor Oppenheimer que nos mostraba que un país pequeñísimo como Singapur, es la mitad o cuarta parte de Tarija, tiene por lo menos 10.000 patentes al año, sí, son inventos. Toda América Latina junta no llega a las 5.000 patentes. Eso es lo que vemos. Es decir, estamos anclados en la economía extractiva y no en la economía de la innovación. Estas ciudades son ciudades de la innovación. Son ciudades donde lo que supone novedad es la robótica, la automatización de los procesos y lo que se llama la inteligencia artificial, señores. Estas son las cosas que empiezan a modificar. Después podremos entrar en detalle sobre estos elementos, pero lo que quiero es que sepan que este es el enfoque de mi clase y esta es precisamente la lógica a la que tenemos que obedecer. Vamos a tener, no en un futuro, no como algo mágico además, ¿no?, que va a venir para todos de igual manera,
con beneficios inescapables, inesquivables. No, no es cierto. Seguramente va a haber nuevos grupos de poder, seguramente va a haber otras estructuras de poder que ustedes estudien como politólogos, pero en todo caso sepamos que muchísima gente va a interiorizarse en esto, va a meterse en esto y va a empezar a producir de diferente manera. Por lo tanto, siendo sintéticos con la idea, ya no generamos solamente ciudades de la estética con arbolitos y puentes, sino ciudades de la producción. Esto vamos a detallar muchísimo más con lo que es el análisis de esta ONG, de esta fundación, que me olvidó el nombre, de Harvard, que nos habla sobre las economías de escala de cada una de las ciudades, con economías, o más bien ciudades que tienen lógicas lineales de un punto a otro, como la peor ciudad. Esa es la ciudad que tenemos precisamente en La Paz. Hemos votado en algún año en los 50 a los aymaras al Alto, que se queden ahí, pensando que iban a ser una eterna minoría. Son hoy mayoría. Y hoy, siendo mayoría, nos niegan. No, La Paz se queda absolutamente relegada. ¿Por qué? Porque los circuitos comerciales vienen del Pacífico. Se conectan con el Alto y se van directamente a Oruro o a Cochabamba para llegar a Santa Cruz. Y en el mejor de los casos, atisbar el Atlántico, ¿no? Conexiones interoceánicas, Pacífico-Atlántico. Y La Paz va quedando relegada. La Paz dentro de 10 años tiene... ¿Saben ustedes que el Alto ha llegado a 1 millón de habitantes y La Paz jamás llegó a los 850.000? Vamos a ir bajando a 700.000. En el censo posiblemente tengamos 700.000, 750.000. Posiblemente en un siguiente censo, en otros 10 años, tengamos 600.000. Es decir, menos que Cochabamba y Santa Cruz sean las ciudades más densas del país, obviamente, conjuntamente con el Alto, que para entonces posiblemente tenga 1.800.000, 2 millones. Esto es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es, en otras palabras, un negocio, ¿no es cierto? Un negocio que se va tejiendo intrarregionalmente de la manera más alucinante. El Pacífico es nuestro de una manera extraña, no con soberanía, pero es nuestro. Este estudio nos da la posibilidad de entender eso y potenciar a la ciudad como un eje productivo. Entiendan eso. Vale la pena repetirlo, vale la pena decirlo una y otra vez. Según Hidalgo y Hausmann, que es esto una de las citas que tenía, el motor de la economía de un país es el know-how colectivo de la sociedad. Eso es lo que tenemos que lograr en nuestras ciudades. El know-how colectivo de la sociedad, ¿cuál es? O el know-how colectivo de los distritos que existen en la ciudad. Un know-how colectivo que implique ¿qué? Implique una tarea de recolección de información que no la recogemos nunca. ¿Cuántos edificios hay por distritos en La Paz? En otras palabras, ¿dónde predomina la economía de la construcción? ¿Cuántos mercados hay distritalmente hablando? En otras palabras, ¿cuál es el punto de aterrizaje de las economías comerciales que vienen del Pacífico, nos entregan productos, que vienen de Cochabamba y nos entregan duraznos, que vienen de Tarija y nos venden vino? Es decir, el mercado es el punto neurálgico de aterrizaje de un conjunto de productos. Esto es lo que vale la pena ver y darnos cuenta bien dónde está esa economía o ese conjunto de economías para que podamos tener una tipología de distritos en La Paz. Eso es lo que necesitamos, no solamente en función a criterios de población. Bueno, distrito 1, 2, 3, 4, ¿por qué no? Porque este es el centro, esta es la parte occidental más ligada al Alto, esta es la parte distrital. Bueno, señores, creemos, y hablo de crear, una ciudad donde los distritos tengan criterios industriales, tengan criterios de innovación tecnológica, tengan criterios referidos a todos estos parámetros novedosos del desarrollo. Y para ello lo que necesitamos es un know-how colectivo de la sociedad. Una sociedad completamente polarizada como la nuestra, criollos versus indígenas, que son, por supuesto, manifestaciones políticas completamente artificiales. Bueno, no completamente artificiales, es evidente que hay antecedentes históricos, incluso jurídicos seguramente y políticos, por supuesto, que nos dividen de esa manera. Pero esa división es artificial si permanece como una división inalterable. No existe tal cosa. Eso es por interés político. Un interés político que justamente lucra de eso. La habilidad que desarrollan las personas, empresas, instituciones, para trabajar en redes. No solamente una empresita, menos una microempresa.
Ya han visto ustedes que en Fundempresa el 90% de las nuevas empresas de La Paz y en general del país son microempresas, son enanitos, no trabajan en red, no trabajan en lo que se llama economías complejas, economías naranjas, ¿no? Que se van justamente coaligando entre sí para tener esta fortaleza, con el objeto de diseñar y producir nuevas soluciones, no solamente de subsistencia, sino soluciones imaginativas, productos y servicios que respondan con solvencia a las necesidades del colectivo. Ese es uno de los puntos centrales que vale la pena tener en cuenta. Fíjense, yendo un poquito más allá, el análisis de la complejidad económica desarrollado por Hausmann, que es uno de los tipos seguramente más sensacionales en la teoría del urbanismo, creando todo lo que fue un contexto de viviendas en Nueva York, toma como punto de partida la observación de que el crecimiento económico requiere de la acumulación de capacidades. Esta teoría presenta, sin embargo, algunos inconvenientes. En primer lugar, los datos muestran que el crecimiento económico sostenido se explica en su mayor parte por mejoras tecnológicas en lugar de la acumulación de factores. Mejoras tecnológicas en lugar de la acumulación de factores. No es simplemente que 3 empresitas puedan exportar y conectarse con China. No, es que realmente tengamos una mejor tecnología que se vaya cerniendo por todo un distrito y conforme a la categoría básica de ese distrito. Este distrito se fundamenta ¿en qué? En la producción de uva. Este distrito se fundamenta ¿en qué? En la construcción de edificios, ¿no? De infraestructura urbana dura. Es decir, vamos especializando a los distritos. Y la alcaldía tiene esa lógica, además creando ciudades, como lo veremos en posteriores clases, las famosas ciudades de los 15 minutos. Cada distrito tiene una autonomía particular. No requiere necesariamente del otro distrito para vivir, ni está en una competencia. A ver cuánto le han dado al distrito de acá y al distrito de acá, cuánto nos van a dar a nosotros. No, no, no. Es en función a criterios productivos, a criterios empresariales, atrayendo recursos, donde no más del 15 o 20% de la plata que utilizan en ese distrito es plata pública, es plata del gobierno municipal. La plata en general proviene de fuentes privadas. En el fondo, lo que estamos previendo es un matrimonio, es un joint venture local, público-privado. Eso es lo que estamos aspirando y es uno de los puntos centrales que termina siendo el acervo de conocimiento, que termina siendo obviamente más complejo. Podemos tener una tesis de licenciatura que nos diga cómo tendrían que ser estos distritos en La Paz y cuál debería ser el apoyo del gobierno municipal. Lo podemos tener, pero lo podemos tener directamente del gobierno municipal. Este tipo de indicadores son los que vale la pena tener. Hay indicadores más complejos. En este mismo estudio se habla del indicador de complejidad económica, el ICE, que presenta 3 grandes ventajas. En primer lugar, sintetiza el know-how colectivo de un país, ¿no? ¿Qué sociedades están produciendo de una manera compacta, ¿no? Eso es lo que vale la pena tener. En segundo lugar, el análisis es una escala logarítmica del ICE, ¿no? Del indicador de complejidad económica, en relación con los ingresos per cápita, que permiten identificar tendencias de mediano y largo plazo de crecimiento económico de un país. Díganme ustedes, ¿qué tendencias de crecimiento tenemos en La Paz? ¿Qué sabemos que vamos a hacer en los futuros años cuando lo que está más bien mostrándose como un dato evidente es el vacío, es el vaciamiento de La Paz? Eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué tendencias a mediano plazo tenemos sobre el crecimiento económico del país? Identificar tendencias de mediano y largo plazo, eso es lo principal. El ICE, índice de complejidad económica primero, y los recursos naturales en un segundo orden explican el 73% de la variación del ingreso per cápita de los países. En tercer lugar, este índice de complejidad económica permite estimar el nivel de igualdad económica de una sociedad. Es completo, si se fijan ustedes. No es simplemente construir un edificio en la zona sur, se beneficia el señor Doria Medina, está bien esto, está bien, es crecimiento, es progreso, pero hay igualdad con otros distritos. En otros distritos se han creado edificios de este nivel, hay el mismo apoyo, se han asfaltado las calles de igual manera. Lo que necesitamos no es solamente riqueza, es igualdad económica, que es el tercer elemento central del indicador de complejidad económica. Esto es lo que vale la pena, más allá de otros puntos que por supuesto están muy bien desarrollados y que tienen que ver con la red del talento. ¿Qué talento tenemos en cada uno de los distritos? Esto nunca se ve, no se personifica, simplemente se ve qué recurso natural tenemos, no qué recurso humano tenemos, no qué cerebritos están ahí pensando en posibles soluciones, no pensando en cerebritos yéndose a vivir a Miami o a España, migrando, no, cerebritos para La Paz, cerebritos que nacen en La Paz y se quedan en La Paz. Esa es la gestión del talento. No tenemos una gestión del talento. Díganme ustedes por distrito, en La Paz,
¿Cuántos señores talentosos con nuevas ideas tenemos? Ideas de creación de barrios diferentes, plazas diferentes, conexiones interoceánicas, conexiones mercantiles con China, que está, digamos, en el Pacífico, conexiones mercantiles con Brasil, que está en el Atlántico. Todo esto implica, por supuesto, un desarrollo inmediato, además imprescindible de planes justamente de desarrollo. El desarrollo de planes de desarrollo, valga la redundancia. Esto es lo que sí necesitamos. Redes de talento, redes de estructuras organizativas y sistemas de incentivos, que son redes industriales básicamente, y redes de diseño urbano e infraestructura que configuran el espacio físico donde se desarrolla el tejido productivo. Estos tres elementos son centrales. El talento, tenemos que ver el talento, tenemos que ver dónde hay industrias y qué tipo de industrias se van a generar, ¿no? No industrias de los años 50, sino industrias del software, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo, digamos, entre comillas, normal del siglo XXI. Y además, y además redes de diseño urbano, infraestructura urbana. ¿Dónde hay más edificios? ¿Dónde hay menos edificios? ¿Qué tipo de plazas? ¿Qué calles hay? ¿No? ¿Cuál es la contextura física de tal o cual barrio? Es decir, ¿dónde hay edificios casi por resquebrajándose, ¿no? Casi por entrar en un área de deterioro, de abandono, donde hay edificios sin pintura, ¿no? Simplemente están ahí como ladrillos expuestos para no pagar impuestos. Todo esto configura una ciudad diferente, aislada, donde cada familia es dueña de su propio destino. No son conglomerados suprafamiliares, en este caso distritales, el distrito conglomerando a ese conjunto de familias. Es esto lo que vale la pena tener como punto de partida. Ciudades económicas, ciudades obviamente que tengan este tipo de intereses y no solamente lo que siempre se ha hecho, obritas para mi barrio. Eso está muy bien, pero tenemos que pensar en función a esto, a estos know-hows colectivos sociales, no sociedades que piensan de manera conjunta. ¿Se puede eso? Eso es lo que vale la pena tratar, es lo que vale la pena inducir con planteamientos sólidos y claros que sean mínimamente comprensibles.